Hola, muy buenas tardes. Estoy haciendo este video, esta cápsula, que espero que no me tome tanto tiempo con el fin de apoyar un poco, algo les comentaba en un audio del WhatsApp, la lectura de Pedagogía del Oprimido, capítulos 1 y 2, ¿ya? Este PowerPoint me lo ofreció Diego, está muy completo, está muy bien hecho. Yo creo que ilustra bastante de la conversación que me gustaría tener. Entonces, bueno, les recuerdo que la evaluación que vamos a tener y consiste en la confección de una columna de opinión. En la cápsula anterior había comentado un poco qué era una columna de opinión y mandé algunos ejemplos. Y en esta me voy a dedicar un poco más a los contenidos de Pedagogía del Oprimido, que es este libro. Bueno, lo envío digital, y del cual había que leer básicamente los capítulos 1 y 2. Sin embargo, no sé, la edición que yo envié, hay igualmente unas palabras, unas primeras palabras que dice Paulo Freire, y después viene un capítulo 1 que trata en términos muy generales de esta relación entre opresor y oprimido, del tema de la libertad, esta eh, liberación en términos dialécticos. Ya, ya me meto de frentón en eso de manera muy rápida. Una liberación dialéctica quiere decir que esto no se trata de que el oprimido se convierta en opresor, sino al contrario, de que el oprimido tenga un gesto de liberación que destituya esta dicotomía de oprimidos y opresores. O sea, se pasa a un tercer momento en que ya no hay ni oprimidos ni opresores. Esa es la liberación, ¿ya? Para Freire esa liberación va a venir dada por esta educación problematizadora, ¿ya? Y que está en contraposición con lo que en el capítulo 2 él llama la concepción bancaria de la educación. Y eso es la parte del segundo capítulo. Eh, es un texto muy filosófico que tiene muchas referencias de su época, está muy inspirado eh, por una serie de elementos que quizás no viene al caso profundizar, pero que igualmente menciono, por un marxismo de base, ¿ya? Muy importante, eh, que a su vez tiene en su mirada una lectura de Hegel, del señor Guillermo Federico Hegel, eh, de donde saca esta noción de dialéctica y de donde saca en cierta medida este juego entre opresores y oprimidos. Hegel tiene un texto que se llama La fenomenología del espíritu, donde de alguna manera él también plantea la superación entre sujetos y objetos a partir de la dialéctica entre un amo y un esclavo. Entonces, hay mucho de ese lenguaje que está ahí, y de hecho Freire hace alusión explícita a Hegel. Entonces, hay este marxismo hegeliano a la base, que a su vez tuvo como un recurso en la época de Freire, por ejemplo, de la mano de Sartre. Perdón, voy a ser más preciso con las referencias. En primer lugar, por la fenomenología, que viene a ser una corriente filosófica eh, que, entre otros, es como visibilizada, difundida por Edmundo Husserl, ¿ya? Es que es un método filosófico que tiene que ver con la conciencia. La conciencia es una palabra muy importante también en el texto de Freire, y en el caso de la fenomenología de inspiración marxista, logra una síntesis importante en Francia con la figura de Jean-Paul Sartre, que también está mencionado, ¿ya? Hay otras referencias. Jean-Paul Sartre prologa un libro de Franz Fanon que se llama Los Condenados de la Tierra, que también aparece. Bueno, ahí hay una serie de referencias que son muy de la época. Eric Fromm está muy presente, y que tienen una serie de concepciones sobre lo humano, sobre la libertad y sobre la relación de lo humano con el mundo. Entonces, un libro que, si lo vemos en términos de contexto, es un libro muy
de su época, de una filosofía que inspira una lectura política del conocimiento y del habitar el mundo de los años 60. Bien. Eso en el capítulo 2 lo que hay es, sobre todo está puesta en cuestión de la educación bancaria en contraposición a la educación problematizadora, le llama ahí, me gusta bastante ese término, y en cierta medida lo que me interesa ahí es como tratar de apoyar algunos puntos que pueden ser importantes. Es un libro que desde luego amerita muchas relecturas, ¿ya? Eso es importante señalarlos, o sea, un libro que se puede leer. Para mí, leerlo siempre nuevo es algo que me aporta cuestiones nuevas, así que en ese sentido siéntanse con toda la libertad, ¿sí? De especular a partir de él, de darle sentido, y yo creo que tiene ese valor. Entonces, voy a ir a la presentación que tengo, datos biográficos que están ahí también en el video que yo les compartí inicialmente. Freire es un pedagogo, pero ante todo su formación es abogado, ¿ya? Y se dedicó a la educación de adultos, sobre todo a la alfabetización de grandes sectores analfabetos del Brasil de su época, ¿ya? Y yo les comentaba en lugar que esto aparece como sea, en los años 50, 40, 50, empieza Freire como a tener presencia en ese tipo de trabajo, ¿ya? Es quizás la bandera de la pedagogía latinoamericanista, ¿ya? Y comprometida. Yo espero que esto esté grabando. Eh, es curioso porque otra de las cuestiones que me llama mucho la atención viendo aquí la fotografía que buena parte de la pedagogía del oprimido tiene que ver con la experiencia de Freire en Chile, ¿ya? Y con una experiencia que tiene que ver con los años 60, con este reordenamiento justamente de la cultura nacional, pero también de la cultura popular. Se refiere mucho a la reforma agraria, o sea, al lugar que van a empezar a tener los campesinos en el mundo político y social, en cómo estas personas que han trabajado siempre en la tierra se empiezan a incorporar a la ciudadanía, ¿ya? Eh, por la dictadura en Brasil, Freire pasa mucho tiempo acá, en Chile, y por lo tanto hay harto de esta experiencia que es una experiencia chilena, lo que es bastante interesante. Em, Tal como dice este material, expone aquí la relación entre oprimidos y opresores y cómo habría una educación, en este caso lo que sintetiza Freire como la educación bancaria, que viene a ser una educación que nosotros podríamos llamar, con lo que ya sabemos, como una educación que reproduce un orden, ¿ya? Que de alguna manera mantiene al oprimido en su condición de oprimido, ¿ya? Y que por lo tanto no le permite su humanización. Aquí en esto quiero ser como muy enfático. Lo que hay en Freire también es una apuesta humanista, ¿ya? Vale decir, esta cuestión que en primera instancia está concebida como una pedagogía, como una cuestión que es del ámbito educativo, tiene desde Freire y por su posición filosófica, tiene una connotación humanista. Hay una idea de hombre que se juega aquí. También es muy propio del lenguaje de su época la idea de un hombre nuevo, de una humanidad nueva, diríamos hoy, eh, que se libera o que toma conciencia de su lugar en el mundo eh, a partir de lo que hace con los otros, ¿ya? Por lo tanto, esta no es solamente una cuestión, no es una pedagogía que tenga únicamente un sentido instrumental, didáctico, que sirva para tener mejores aprendizajes, sino que de alguna manera lo que está apostando Freire con con esta propuesta es una educación
que haga que el hombre, el ser humano, se desarrolle y que se haga cargo un poco de sus condiciones materiales, de su lugar en el mundo. Y ese lugar en el mundo tiene que ver con superar las relaciones de explotación y esta manera de vincularse entre los seres humanos que pone a algunos en el lugar de dominadores y a otros en el lugar de los esclavizados. Bueno, aquí hay una cita, señala, la violencia de los opresores, deshumanizándolos también, no instaura otra vocación, aquella de ser menos, como distorsión del ser más. El ser menos conduce a los oprimidos tarde o temprano a luchar contra quien los minimizó. La lucha que solo tiene sentido cuando los oprimidos, en la búsqueda por la recuperación de su humanidad, que deviene una forma de crearla, no se sienten idealistamente opresores de los opresores, ni se transforman de hecho en opresores de los opresores, sino en restauradores de la humanidad de ambos. O sea, Freire concibe la humanidad como una relación entre hombres libres. ¿Ya? La humanidad llega a su plenitud, a su desarrollo, a su manifestación, eh, en un proceso de constante liberación. ¿Ya? Y esa liberación tiene que ser recíproca. Entonces vuelvo un poco a lo que señalaba hace un par de minutos. No se trata entonces de una lucha que recompone la figura del dominador. Vale decir, no se trata de que el oprimido se convierta, que se vengue de alguna manera y que pase a someter a quien lo dominaba. ¿Mm? Porque igualmente esa condición de objetivar a otro, de poner a otro en relación de cosificación, en este ser menos, hace que el dominador, ¿ya? Que el amo, ¿m? Que el opresor, de alguna manera dependa también. ¿Ya? Tampoco el opresor es libre. ¿Se entiende? Entonces, a lo que apunta Freire es a superar esa dicotomía. Ujú. Eso es una cuestión como fundamental. Y el primer capítulo va de eso, no va de la libertad. Y ojo que aquí hay un tema importante, perdón, estoy tomando café, que tiene que ver, no había hecho esto, que tiene que ver con, en cierta medida, entender que, que esta conciencia requiere de un trabajo. La toma de conciencia no basta con saber algo, comprender el sentido de nuestro lugar en el mundo, pasa por de alguna manera por un trabajo permanente, por desafiar aquellas condiciones que introyectan en el oprimido también al opresor. Vale decir, aquellos fantasmas que hacen que cuando el oprimido se libere, tienda a ponerse el traje del opresor, tienda a reproducir sus conductas, tienda, lo voy a hacer con un lenguaje muy burdo, hacer que sería esta ilusión del oprimido de creer que él tiene que ser, por ejemplo, un rico, tiene que ser un cuico, para estar liberado. O sea, todos seamos cuicos, lo estoy diciendo de una manera muy burda, pensar que esa es un mundo liberado es lo que no tenemos que pensar, porque lo que estamos haciendo es introyectar o, o seguir las pautas que nos ha impuesto esta sociedad en pugna de esta sociedad de esclavizados, llevarla como bandera, y no es lo que queremos, dice Freire. Lo que se plantea es una liberación de la sociedad en su conjunto, donde ese tipo de modelos, ese tipo de paradigmas quedan de alguna manera desfasados. Y bien, aquí explico un poco la relación dialéctica que me parece como importante tenerla como en vista, los opresores y los oprimidos. Y hay una serie
eh, no sé, dimensiones que enlistan un poco algunas características. Los opresores opriman, explotan y violentan en razón de su poder, utilizan una falsa generosidad, eso es muy importante, esta idea como del asistencialismo que está, ¿ya? Vale, lo que quiere decir que no se domina únicamente con la violencia, sino también con una suerte de menosprecio, ¿m? De creer que el otro no puede y por lo tanto le tenemos que hacer más fáciles las cosas, con creer que el otro no va a aspirar más que a cierto rango y por lo tanto le facilitamos ese camino. No sé si se entiende esa idea. O sea, por ejemplo, pensar que hay una referencia a Beethoven en el libro de Freire. Eh, Pensar que el pobre no puede disfrutar de Beethoven y que solamente aspira a tener algo para comer, ¿ya? Y por lo tanto le damos algo para comer. Le mandamos una cajita, ahora el tema en tiempo de pandemia se ha visto, donde están las cosas básicas. Ojo, esto no quiere decir que las cosas básicas no sean importantes, pero cuando restringimos un poco las expectativas que tenemos, ¿ya? Cuando de alguna manera le, de manera externa le asignamos ciertos roles, ciertas metas, ciertos estereotipos, estamos de alguna manera cortando las alas, ¿ya? De su vuelo. Y estamos impidiendo que él desarrolle su propio camino, que tiene que ser un camino autónomo en cierta medida. Autónomo con otros, pero autónomo, ¿ya? Entonces hay una cuestión bien interesante, porque a veces siendo generosos, podemos ser asistenciales y de alguna manera terminar reproduciendo esta cuestión de la opresión. ¿Mm? El opresor en términos materiales tiene un poder económico, piensa que el oprimido es el que ama, o sea, el que no solamente tiene odio, ¿ya? Y hay una cierta conciencia sádica, dicen el opresor. En el caso del oprimido, peligrosa esta autodesvalorización, pensar que yo no sé, ¿no? ¿Mm? No tengo nada que decir, yo no sé de estas cosas y no hacerse cargo un poco de la libertad que me corresponde como ser humano. Es muy importante porque aquí hay una cuestión del saber, ¿ya? En juego. Quiere decir esto, que en el caso de la educación bancaria, que es esta educación que confirma esta relación entre opresor y oprimido, el saber está únicamente del lado del opresor, en cierta medida del educador y no del educando. El educando solamente sería un receptáculo, entonces está negado todo su saber, está negada toda su experiencia y por lo tanto su palabra. Y aquí vuelvo a una cuestión que yo señalaba en otra clase, que tiene que ver con que, por lo tanto, la palabra que se aprende con Freire es una palabra que tiene sentido de humanidad. Cuando decimos que tiene sentido de humanidad, tiene un sentido dentro de una comunidad. Ya, yo tengo algo para decir, y lo que yo tengo para decir es valioso. La voz del campesino, la voz del desarrapado, del condenado de la tierra, en términos de Fanon, es también una voz importante, una voz que tiene algo que decirle al mundo. ¿Mm? Y entonces esta autodesvalorización va en contra de ese gesto como de liberación y de valoración. Entonces, por eso en el segundo punto, el oprimido aloja en sí al opresor, tiende a ser opresor cuando ocupa su libertad, ¿ya? Tiene un cierto miedo a la libertad, ¿m? Es muy, muy importante, eso está en las palabras iniciales del texto. Voy a ver si encuentro algo, esta identificación con el contrario y este miedo a la libertad, porque tiene que ver con la idea de una conciencia crítica, de una conciencia que cuestiona el mundo, efectivamente deja de perder, o sea, pierde algunos referentes, pierde algunos modelos, pierde, por ejemplo, la autoridad. Ahora te tienes que mandar por ti mismo.
ya no es obedeciendo cómo te desenvuelves en el mundo. Pero hacerse cargo de esa libertad genera un poco de ansiedad, va a decir Freire. Ujú. Y podría conducir al desorden, a la idea que cada uno hace cualquier cosa y por lo tanto estamos en el reino del caos. No, dice Freire, podemos tener una libertad responsable, que se haga cargo de lo que pasa en el mundo sin necesidad de subordinarse a otra voluntad. Al ser cosificados por el oprimido, carecen de finalidad, va a decir. O sea, va a ser cosificado en este caso por el opresor, y acepta el sufrimiento como resultado de una fuerza divina. Y cuando hablamos de fuerza divina, aquí hay un punto que me gustaría señalar. También tiene que ver con cuestiones como naturales. Lo digo muy rápidamente, hay una tendencia en la teoría de entender lo divino como aquello que es fruto de la expresión del orden natural. O sea, lo divino no únicamente tiene que ver con un mandato como religioso, con lo que Biblia, por ejemplo, con lo que dice el Corán, con lo que dice alguna religión, sino también con creer que hay cuestiones que por naturaleza funcionan. Entonces, por naturaleza, no sé, la mujer es menos inteligente que el ser humano, ¿ya? Una cuestión que estaría dada. Eso también, de alguna manera, es una fuerza divina, ¿se entiende? Algo incuestionable. ¿Mm? Que, insisto, puede ser dado por naturaleza. Y ahí yo, yéndome completamente de lo que estamos viendo, pero que va a servir para la columna, yo me pregunto, o sea, ¿qué pasa con toda esta eh, biopsicologización de la educación? Cuando creemos que la educación tiene que ver como con la cuestión neuronal, ¿ya? Con, únicamente con los procesos cognitivos, y que por lo tanto podríamos medir quiénes son más inteligentes que otros a partir de las cantidades de sinapsis que hacen, etcétera, etcétera. Toda esta hipótesis que de alguna manera vienen a señalar que habría algunos que están más limitados en su hacer, en su aprendizaje y en su desarrollo, son cuestionables, ¿ya? Y son tan religiosas, entre comillas, que alguien que cree que hay un mandato divino en pensar que el pobre no puede conducir, por ejemplo, a la sociedad. Bien, paso al otro punto, una noción que está ahí en el texto, la praxis liberadora. ¿Mm? La praxis auténtica es acción y reflexión. Aquí hay una cuestión que me parece de vital importancia. La praxis no solamente es nacer, sino es un nacer meditado, reflexivo, indisociable de cierta teoría, ¿ya? Y aquí, bueno, esto podría ser materia de otra discusión, pero la invitación que me encanta que esté en Freire es esta idea de que no hay una teoría que vaya por su camino y una práctica que vaya por otra. O sea, no hay práctica que no esté mediatizada por cierta idea que tenemos del mundo, ¿ya? Y tampoco hay una idea del mundo que sea como neutral, que no tenga como consecuencia ciertas acciones. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que la praxis es una unión entre acción y reflexión, ¿ya? Donde cada una de estas caras de la praxis va alimentando a la otra. Ujú. Eso ocurre en muchos debates respecto no sé, del activismo político, por ejemplo, de pensar que, no sé, que el intervenir en política es únicamente, comillas, salir a la calle. O sea, dejemos el aula y vamos a la calle, porque ahí están las cosas, como si la realidad que hubiese adentro del aula no fuera tan material como la que está en la calle también. Es tan material, o sea, eh, ahí también se están jugando cosas, se están jugando, por ejemplo, la concepción que tenemos de nosotros mismos, la idea de mundo que tenemos y que puede ser tan determinante para lo que vamos a hacer en la calle después, ¿eh? Que en el fondo que ir, no sé, a pelearte con alguien que puede ser tan pobre como tú en la calle, porque están, en comillas, en sectores contrarios. Entonces,
entender que el ámbito hoy en día mm, muy vilipendiado, muy puesto en cuestión de la teoría, no es relevante. En Freire sí es muy relevante. La praxis es una búsqueda por transformar el mundo, ¿ya? Y además, lo otro importante que es un proceso permanente, no tiene desenlace, ¿ya? En cierta medida, la liberación es una cuestión permanente, un trabajo diario, un trabajo sin final, eh, que tiene que ver con entender el mundo en transformación. Como el mundo se transforma, nosotros tenemos que irnos moviendo con él. Cuando tenemos una idea osificada de lo que es nuestro paisaje, caemos en esta cuestión bancaria y establecemos dogmas que les vamos a entregar a otros. Ya, yo me liberé, tomé conciencia, ahora soy sumamente desterritorializado, no sé, vegano, consciente y todas las y tengo ya la papa y le voy a enseñarle a los otros oprimidos cómo es la dogma. No, no, aquí hay un trabajo importante sobre mí mismo y de escuchar la voz del que, comillas, creemos que no sabe. Es una cuestión importante. Cita: ninguna pedagogía realmente liberadora puede mantenerse distante de los oprimidos, vale decir, hacer de ellos seres desdichados, objetos de un tratamiento humanitarista, asistencialista, digamos, para intentar a través de ejemplos sacados de entre los opresores la elaboración de modelos para su promoción. Los oprimidos han de ser el ejemplo de sí mismos en la lucha por la redención. Es importante esto porque tiene que ver con lo que señalábamos, que los modelos tienen que ser sacados de lo que el oprimido piensa que puede, puede hacer consigo mismo, de la expectativa, de su idea del buen vivir. Si se fijan, por ejemplo, haciendo como algunos enlaces, eh, uno de los mitos más eh, que han tenido mayor validez, más legitimidad en la historia de la educación y en la funcionalidad que se le ha dado a la educación, el de la movilidad social. O sea, vale decir, uno estudiaría, según ese mito, como para tener un mejor pasar económico que el que tuvieron los padres. O sea, familias sin educación, ¿no? A través de la educación, habrían logrado pasar de clase baja a clase media, y de clase media a una clase acomodada, ¿no? Y si se fijan, lo que ponen como fin es llegar a esa clase como acomodada, al lugar de privilegio. Pero lo que hace ese tipo de educación es ratificar los privilegios. Entonces, se trata de que esta educación no tiene que ir por ahí, no tiene que comerse este cuento de la movilidad social, si ustedes quieren, sino que tiene que tener un sentido de liberar al mundo. Me libero yo para liberar al mundo, ¿no? Para tener otra relación con la naturaleza, para tener otra relación con los modos de producción, ¿no? Para de alguna manera tener una educación menos sexista, una relación que en el tejido social se traduzca en menos jerarquización, en menos desigualdad, ¿no? En menos postergación, pero no porque este es mi cuento personal que yo quiero, no sé, tener mi casa propia, y que es muy válido, insisto, no quiero como pasar por alto eso, pero a lo que está apuntando Freire acá es una cuestión mucho más global. La pedagogía del oprimido como pedagogía humanista y no humanitaria y liberadora tendrá pues dos momentos distintos aunque interrelacionados. El primero en el cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión, vale decir, van descubriendo cuál es su lugar en el mundo, eh, de quiénes dependen, qué es lo que padecen, qué es lo que han sufrido, cuál es su historia, ¿ya? Y se van comprometiendo en la práctica con una propia transformación y un segundo momento en que una vez transformada esta realidad, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los seres humanos en proceso de permanente liberación, lo que yo estaba señalando. Por una cuestión de la época, no hay mujer en Freire, ¿no? O sea, hay los hombres, ¿ya? Pero no acusemos a Freire de ser un, no sé,
machista en este caso, de no tener lenguaje inclusivo, pero sepan precisamente que es un ejemplo de cómo aún espíritus como el de Freire, que son espíritus luchadores, que tienen la emancipación por delante, que tienen la liberación por delante, acusan las limitaciones de su época, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer hoy nosotros es preguntarnos, y ustedes más que yo, cuáles son las limitaciones que su generación va a tener y de las cuales no se han dado cuenta, ¿ya? Lo importante por esto, a señalar, es que la lucha de los oprimidos se haga para superar la contradicción en que se encuentra, ¿m? Que esta superación sea el surgimiento del hombre nuevo, una categoría muy importante en lo que es la filosofía latinoamericana de mediados del siglo XX. La nueva manera de relacionarse con el mundo, no ya opresor, no ya oprimido, sino un hombre que en permanente liberación. Precisamente porque si su lucha se da en el sentido de hacerse hombres, insisto con la advertencia que decía, humanos, hombres que estaban siendo despojados de su capacidad de ser, no lo conseguirán si solo invierten los términos de la contradicción, solamente si cambian los polos de la contradicción. ¿Ya? Nos decían que no producíamos porque éramos borrachos. Esto es de un ejemplo que viene en Chile, perezosos, pero es todo mentira. Ahora que somos respetados como seres humanos, vamos a demostrar a todos que nunca fuimos borrachos ni perezosos, éramos explotados, eso sí. Un relato que lo incluye ahí como testimonio, Freire, de algo que tenía que ver con la redistribución de la tierra, ¿ah? En Chile. Y ahí podríamos hacer un largo rodeo porque esto tiene que ver con la lógica de poder administrativa que tuvo Chile durante los siglos del 17 en adelante, 18 por sobre todo, y el siglo XIX también, que era la lógica hacendal, ¿ya? Vale decir, trabajar para los dueños de la tierra, ¿ya? Una esclavitud campesina antes de que el desarrollo industrial y urbano llegara a Chile de manera más masiva, la gente trabajaba para otro, y en esas condiciones era muy difícil surgir, ¿eh? Bueno, ahí podríamos ser largo rodeo, este texto siempre vigente de Salazar, la historia del niño guacho, el niño guacho en la historia de Chile, es un gran texto, porque de alguna manera el guacho representa a este hombre que tiene que, o este niño fruto de una familia donde el hombre, donde el varón empieza a quedar sin trabajo, se tiene que mover o de una hacienda a otra, o tiene que definitivamente ir a buscar su sustento en otro tipo de actividad. Y la mujer tiene que hacer lo que pueda de alguna manera para sustentar a ese grupo. Y este niño queda ahí un poco al margen. Es un retrato muy importante de cómo se han caracterizado las clases sociales en Chile, fruto de ese tipo de relaciones que eran relaciones de explotación, donde no había derecho. Esto podríamos hablar largamente de esto, donde los dueños de las grandes haciendas, de los grandes latifundios, eh, eran una suerte como de monarcas de un pequeño territorio, de una suerte de condado, ¿ya? Y donde por lo tanto los trabajadores no tenían ninguna posibilidad. Obviamente que esto tiene que ver también con la relación con el mundo campesino y con el mundo mapuche, por ejemplo, ¿ya? Ustedes saben que los españoles, entre otras cosas, insertaron el alcohol como manera de dominar a estos sectores siempre rebeldes, siempre como insurrectos. Por lo tanto, se encarnan en estos modos de vida ese tipo de conducta. Y después se le acusa de que son borrachos, son perezosos y por eso no surgen. No, no surgen por eso. No es que no surjan porque son borrachos y porque son flojos, sino porque su relación con el sustento, con el trabajo, es siempre subordinado. Y es un poco lo que está aquí. Hay una crítica a la propaganda. ¿Sí? Dice, muchos quizás por prejuicios naturales y explicables contra la pedagogía acaban usando en su acción métodos que son empleados en la educación que sirve al opresor.
niegan la acción pedagógica en el proceso liberador, más usan la propaganda para convencer. Y aquí hay un punto que me gusta bastante, que tiene que ver con que ese proceso de liberación tiene que ver con un descubrimiento propio. O sea, nadie libera a nadie. Creo que lo he dicho en otro momento, como tratar de enseñar a nadar, poniéndole un flotador al otro. Si yo le enseño cuál es su lugar en el mundo a través de un dogma, de una doctrina que el otro no ha comprendido, que no la toma como voz propia, no tenemos liberación. Lo que tenemos es cambiar una sujeción por otra. La propaganda tiene ese lugar, ¿ya? Y esto pasa por un trabajo, insisto, en que la teoría, en que la reflexión es valiosa también, en que hay que dialogar con ella, y que tiene demora, que tiene latencia, que no es inmediata. Esto no es un captar cuál es el lugar en el mundo para Freire, no es una cosa que se hace de un día para otro, sino que es parte de un proceso. Este proceso es el proceso de la concienciación, le dice ahí en el libro Freire, y que no hay que menospreciar. Lo pienso eh, teniendo a la vista a veces como una suerte de adoctrinamiento a través de memes o propaganda muy rápida, ¿ya? O sea, si usted piensa que va a poder aprender, no sé qué sé yo, marxismo a través de memes, no, yo creo que necesita algo más, ¿ya? Necesita que esas palabras que están ahí caricaturizadas sean dichas con sus propias palabras, ¿ya? Y que se conecten con su mundo, ¿ya? Y por lo tanto, la liberación está lejos de ser una chapita que usted se pone en la ropa o en la mochila, ¿ya? Hay un trabajo ahí. Ya, Freire abre acá, muy bonita esta foto de la práctica pedagógica. Que no existe otro camino sino el de la práctica de una pedagogía liberadora, que el liderazgo revolucionario, en vez de sobreponerse a los oprimidos y continuar manteniéndolo en el estado de cosas, establece con ellos una relación permanentemente dialógica. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos de la educación bancaria. Si la contraponemos a esta educación problematizadora, es una educación de diálogo, ¿ya? También de escucha. Eh, una de las cuestiones que rescato de este esquema es el tema de la escucha, efectivamente, lo que no hemos podido hacer nosotros en el curso, de escuchar lo que tiene el educando para decir también, y aceptar que por lo tanto el educando me enseña como educador, ¿ya? Y que el educando no solamente es alguien que por lo tanto recibe un producto que es la educación. A veces hay modelos muy clientelares ahí en decir, "Ay, es que el profe me tiene que dar esto, me tiene que enviar la pauta. ¿Dónde está la pauta, profe? Profe, ¿dónde está la pauta?". Ese tipo de cuestiones como muy, me tienen que enseñar, ¿ah? No, también, que yo tengo que aquí poner lo mío y que en ese sentido soy yo el educador también, aún siendo alumno. Hay una cuestión, ustedes me dirán, bueno, profe, pero pagamos nosotros, sí, es cierto, pero bueno, hasta el momento, una cuestión que es la relación pedagógica hay que tener clara. La educación bancaria, bueno, yo ya pasé un poco por esto, está esquematizado bien bonito aquí, considera la realidad como algo estático, el único que habla como ahora es el profe, ¿ya? Y hay memorización por sobre la creatividad. Ahí no, ahí sí gano porque yo le estoy pidiendo una columna de opinión, su propia voz, con una pauta muy general, donde usted tiene algo que decir, ¿ya? Y eso, claro, atenta contra la educación bancaria que piensa que solamente se repite una palabra que ya está dicha. Ujú. Y la educación bancaria está que, como un banco, su cabeza sería en una bóveda y por lo tanto alguien viene a depositar una suerte de vale vista con información. La visión bancaria de la educación, el saber, el conocimiento, es algo que se da. Y que dan los que saben a los que no saben. Pucha, ojalá, saben que con todo esto, puedo decir, me dan ganas de tener más tiempo para trabajar algunos temas, porque yo creo que, por ejemplo, esto es muy importante, no solamente en el ámbito de la pedagogía, sino también en el ámbito de la política. Hoy día, como que no se puede hacer política sin paneles de expertos.
No, y que preguntémosles a los que saben. Y resulta que los que saben no han manejado el destino de nuestras naciones con mucho tino que digamos, hace ya bastantes décadas. Entonces, ¿en qué se basa esta idea de que hay otros que saben más que nosotros? Sobre todo en el ámbito de la ciudadanía, en el ámbito de la política. O sea, es bueno que se saque el 10%, ¿no? Preguntémosle a los que saben. Yo, que soy un simple, no sé, funcionario, soy un profe, no puedo saberlo, ¿ya? Porque estoy lejos del mundo de la información, del conocimiento, ¿ya? Si se fijan, si la educación va en esa dirección, es lo que constituye ese tipo de personajes que solamente esperan a que los conduzcan. Bien, eh, aquí está, y con esto voy a ir finalizando, el planteamiento de esta nueva relación entre educador y educando. Está mal tipeado hoy, pero no. Eh, eh, alto esto, va la educación problematizadora como a subvertir, o más que a subvertir, a impugnar ese tipo de relación. No es únicamente el educador el que sabe, el educando también sabe, y por lo tanto la relación de palabra tiene que partir de la palabra del educado. O sea, es ir a reconocer lo que él ya sabe, y por lo tanto reconocer su lugar en el mundo e invitarlo a que lo reconozca, que lo asuma, que lo exprese, que nos tenga que decir. Entonces, transgredir esa asimetría en la relación pedagógica y establecer una relación de tú a tú en el mundo. ¿Ah? Dado que en esta visión los hombres son seres pasivos, estamos hablando de la relación bancaria, al recibir el mundo que en ellos penetra, solo cabe a la educación apaciguarlos y más aún adaptarlos al mundo. Para la concepción bancaria, cuanto más adaptados estén los hombres, tanto más serán educados. Bueno, aquí voy a tomar esta cita simplemente: la liberación auténtica, que es la humanización en proceso, no es una cosa que se deposita a los hombres, no es una palabra más, hueca, mitificante, es una praxis que implica la acción y reflexión de los seres humanos sobre el mundo para transformarlo. ¿Ya? Y aquí la gran frase, quizás para mí del libro: nadie educa a nadie y nadie se educa a sí mismo. Los seres humanos se educan entre sí, con la mediación del mundo. Compartimos el mismo mundo. Yo comparto el mismo mundo con ustedes. Compartimos el mismo mundo con la persona que está en silla de ruedas, con la persona, no sé, que no está heteronormada. Compartimos el mismo mundo con las niñas de casa, con los pescadores. Todos compartimos el mismo mundo y tenemos algo que decir. Porque en la medida que compartimos el mundo, hay una palabra que compartimos también. ¿Mm? Y la idea es cómo generamos una educación que nos permita ratificar que vivimos en el mismo mundo y ratificar que nos comprendemos, que nos entendemos y que tenemos cosas que decirnos. ¿Mm? Hacia allá va un poco la propuesta de Freire. Bien, ahí pasé rápidamente toda la diapositiva. Espero que esto le sirva de apoyo. Yo, bueno, voy a darle algunas indicaciones por el grupo de WhatsApp y voy a poner este video lo voy a subir a YouTube para que todos lo puedan observar. Muchas gracias y que tengan un buen día, buena tarde, donde los